Igualmente darles la bienvenida a todos los participantes a esta breve conferencia que vamos a tener en un poquito más de una hora, ¿no? Donde la temática que vamos a revisar hoy día es cabalmente lo que es modalidades de despacho aduanero, ¿ok? Desde inicialmente de China hacia Bolivia, pero vamos a tratar de abarcar todo el contexto de lo que significa las importaciones en Bolivia, ¿de acuerdo? No importa el origen de dónde venga, inclusive de Perú hacia Bolivia, de Argentina hacia Bolivia, etcétera, etcétera, porque es la misma situación, sea China o sea el mercado que sea, ¿no? Brevemente me presento, mi nombre es Limber Menacho, yo soy ingeniero de sistemas de profesión, pero por cosas de la vida no llegué a ejercer mi carrera, me especialicé en negociaciones, en comercio internacional e integración, y casi toda mi carrera profesional la he estado desempeñando en el área del comercio internacional. De igual manera, en la parte de docencia, llevo más de 20 años dando cátedra a nivel de posgrado y en diferentes entidades de capacitación técnica en las cuales se ha podido compartir la experiencia que hemos estado adquiriendo en empresas como Nibol, por ejemplo. Fui jefe nacional de importaciones año y 7 meses, en el Instituto Boliviano de Comercio Exterior como gerente técnico por casi 19 años, apoyando a la Tube Rail en Bolivia como experto en logística y transporte, en sus auditorías de certificación de calidad. He estado también en industrias de aceite fino, hoy Alicor Bolivia, como jefe de nuevos negocios internacionales durante 2 años, buscando nuevos mercados de exportación para fino. Y de igual manera también he estado trabajando en ANAPO como gerente de planificación y gestión, y actualmente estoy como encargado de administración financiera en la empresa Adagro SRL. Es una empresa agropecuaria en el sector agropecuario. Tenemos producción agrícola y también producción ganadera, y pronto estamos certificando para poder entrar en la exportación de carne, ¿no es cierto? Entonces, la idea es poder compartir todo lo aprendido durante todo este tiempo y poder dar, digamos, esa luz a aquellos que todavía no han entrado en este maravilloso mundo de las importaciones, dar esa luz de lo que significa importar, ver que no es tan complejo como parecería, pero también abrir nuevas oportunidades, nuevas ventanas de oportunidad para poder importar en Bolivia. Muy bien. Algo que tenemos que partir y la premisa de la cual vamos a iniciar es que un país no produce normalmente todo lo que consume. Va a tener que importar productos que no llega a producir, los va a tener que traer de fuera del país. Y esa importación, por definición, es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales que son exportados por otro país y pretendidos para el uso o consumo interno dentro de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dice importación es porque hay una legitimidad sobre lo que se está trayendo. ¿Por qué? Porque ese bien que se está importando cuenta con documentación, cuenta también con documentos de transporte, se han efectuado pagos en todo lo que ha sido la gestión logística de importación, y todo eso ha ido generando documentación que es sobre la base, sobre esa base que posteriormente se harán los cálculos determinativos de tributos, ¿no es cierto?, al momento de importar. Entonces, por definición, eso es importación, transporte legítimo de bienes y servicios exportados por otro país y pretendidos para uso y consumo interno dentro de nuestro país. Muy bien, eso por definición la importación. ¿Qué normativa en Bolivia es la que reglamenta los despachos, todo lo que es el proceso y los despachos aduaneros de importación? Tenemos la Ley General de Aduanas, la Ley 1990 del 28 de julio de 1999. Esta Ley General de Aduanas es una ley, digamos, moderna, una ley modelo inclusive para Sudamérica, porque esta ley fue elaborada, fue preparada, ¿ya?, en función al convenio de Kioto. La Organización Mundial de Aduanas, ¿okay?, junto con una serie de países, trabajó en procedimientos aduaneros que permitan facilitar la importación y la exportación de bienes. Y cabalmente esta Ley General de Aduanas de Bolivia, la Ley 1990, recoge todos esos procedimientos aduaneros que permiten facilitar y no se vuelven una barrera al comercio, permite facilitar la importación.
De igual manera, esta ley fue reglamentada a través del Decreto Supremo 25870 del año 2000. Aquí tienen los links por si ustedes quisieran acceder y poder descargarse estas normas. Y por supuesto, todo lo que son los diferentes procedimientos aduaneros y modalidades de importación en Bolivia están inscritas dentro de la misma página web de la aduana. Ahí también hay otro vínculo que es aduana.gov.bo, aduanas circulares. Ahí pueden encontrar ustedes todos lo referente a la normativa que complementa cualquier proceso de importación que se quiera hacer en Bolivia. ¿Ok? Entonces, es cabalmente en este lugar, en este sitio web, donde se transparenta toda la base normativa en materia aduanera para poder importar en el país. Bien, teniendo y considerando la normativa boliviana para importar en el país, vamos a tratar de explicar un poco qué involucra esta normativa. Primero que nada, que la función que ejerce la Ley General de Aduanas es el facilitar las operaciones de comercio exterior. En este caso, los servicios aduaneros que se generan al momento de importar están totalmente reglamentados, ¿ok?, por la Ley General de Aduanas. Lo que busca es que esto sea fácil y dinámico y que no se vuelva una traba al comercio, pero que también permita guardar un control aduanero de las mercancías y, por supuesto, el interés del Estado boliviano o de cualquier país al momento de importar. ¿Ok? La ley hace o te resguarda para que se apliquen los tributos que se tengan que pagar, porque eso de cierta manera es un ingreso para el Estado que luego el Estado lo devuelve en obras a los ciudadanos. Ese es un primer punto. Otro segundo punto importante es que permite y promueve la participación de agentes económicos en la prestación de servicios aduaneros mediante la delegación de funciones al sector privado. Por ejemplo, la ley te contempla la participación de las agencias despachantes de aduana, que son empresas privadas, pero que cuentan con personal muy calificado para asesorar al cliente en los procesos aduaneros de importación. No importando el origen de dónde venga la mercancía, estas personas, estos funcionarios, estas empresas, se encargan de facilitar todo el proceso y, por supuesto, se encargan de intermediar ante la aduana para poder facilitar el pago de tributos y la liberación de la mercancía una vez que es importada en Bolivia, una vez que ingresa a aduana y posteriormente para que pueda salir a los almacenes aduaneros. Entonces, permite la participación de los agentes económicos. Ahí están las empresas de transporte, ahí están las empresas de intermediación logística o también conocidos como forwarders, ¿no es cierto? Y por supuesto, ahí va delegando funciones a cada una de estas empresas privadas que son parte de un proceso de importación. Y por supuesto, también regula la función de estos operadores del comercio exterior. Ya mencioné a los despachantes, los transportistas, los agentes de carga internacional, cómo deben operar los almacenes aduaneros, las empresas de servicio postal, ¿no es cierto? Como los courier, por ejemplo. Igual es la situación con los almacenes libres de impuestos o duty free, los beneficiarios de almacén de material de uso aeronáutico, y etcétera, etcétera, etcétera. Toda la operativa de importación o exportación está contemplada en la Ley General de Aduanas. Por supuesto, el poder utilizar la normativa, el poder entenderla, no pasa por leerla simplemente. La recomendación siempre está de poder hacer un curso sobre normativa aduanera para poder empezar a aprender sobre lo que es un proceso de importación. Y si queremos ser nosotros realmente actores dentro del comercio exterior, tenemos que capacitarnos, por supuesto, en lo que es la normativa aduanera. Muy bien. Una vez que tenemos el contexto, ¿no es cierto? Tenemos el contexto normativo en Bolivia para importar, viene ya el proceso de importación. Esto contempla lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Si yo quisiera importar en Bolivia o en cualquier país, el proceso de importación debería ser muy similar. Todo va por el simple hecho de que la importación empieza en el momento en que yo voy a negociar con un proveedor en el país extranjero.
Esa negociación con ese proveedor puede incluir viajes al país de origen donde está la mercancía, puede incluir una negociación de precio, puede incluir una negociación de dónde va a ser entregada la mercancía para que yo como importador ya tome posesión de la misma, negociar la forma, cómo se va a pagar esa importación, negociar también qué tipo de actividades del proceso de importación va a pagar el proveedor y qué actividades va a financiar el importador, ¿no es cierto? Entonces, toda esa tarea de la gestión de importación hay que verla y la vamos a ver. Tenemos una serie de conferencias. Esta es la primera de un grupo de conferencias en la cual vamos a ir mostrando, por supuesto, cómo es este proceso y qué involucra. Todo lo que acabo de mencionar lo vamos a ir revisando de a poco, ¿no? Mirando inclusive cómo encontrar proveedores en China en algún momento. Por otra parte, también cómo encontrar productos allá. Para los que están en el comercio minorista, cómo comprar al por menor en China para poder traer a Bolivia. Todo eso lo vamos a ir revisando de a poco. En esta primera charla solo estamos dando un pantallazo de los procedimientos aduaneros de importación en Bolivia. Pero cuando nosotros ya hemos recorrido todo ese camino, ya tenemos el proveedor, ya hemos hecho el pedido, entonces empieza el proceso de importación. Y lo primero que tenemos que recibir es, por supuesto, la documentación que respalda esa importación. Esa documentación que respalda la importación está compuesta por una factura comercial, por supuesto, que indique quién es el consignatario, quiere decir a quién va dirigida la mercancía en Bolivia, que te indique también la forma como se está pagando esa importación, que te indique qué tipo de actividades de la importación se están incluyendo en esa factura. Puede ser gastos en puerto allá en China, puede ser el flete marítimo desde el puerto de China hasta un puerto en Chile o en Perú, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí podría considerar inclusive el detalle de los costos, la factura comercial, ¿no? En el caso de Perú, me están preguntando por el chat, sí, señores, también es la misma situación y se maneja la misma documentación. En el caso de Perú, igual, al momento de importar, tienen que facilitarles la factura comercial de exportación que se llama. Una vez que ustedes hacen el pedido, le va a llegar la factura. Ahora, lo que vaya a financiar el vendedor y lo que vaya a pagar el comprador surge de una negociación. Y eso es parte ya de la gestión logística. Ahí entran nuevos términos que en su momento los vamos a ver, que son los famosos Incoterms. Los Incoterms 2020, esos términos que los vamos a ver, nos ayudan mucho a clarificar el momento en el cual se realiza la transferencia de la mercancía. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo comprar un producto y ese producto lo puedo estar comprando, por ejemplo, Puerto Shanghái. ¿Qué significa? Que el proveedor en China me va a entregar la mercancía en el puerto marítimo de Shanghái. Y desde ahí, desde ese lugar, ya yo tengo como importador que tomar posesión de la mercancía para poder trasladarla a mi país, sea Perú, sea Bolivia, sea Chile, cualquier país que sea. Entonces, ese detalle se coloca en la factura. Quiere decir que en la factura va a venir todos los costos que son el flete interno desde el país, desde el estado de origen hasta el puerto marítimo, posibles gastos en puerto, y hasta ahí será lo que indique la factura. Quiere decir que si yo voy a usar un Incoterms, esa sería una venta FOB Shanghái. Puede ser que el acuerdo que yo haya llegado con el proveedor incluya que me dejen la mercancía en Lima o me dejen la mercancía en Matarani, si viene a Bolivia, o me la dejan en Arica. Perfecto, entonces esa factura también va a incluir un flete marítimo, ¿no es cierto? Y el Incoterm va a cambiar, va a ser SIF Callao, SIF Matarani o SIF Arica. ¿Me entienden? Entonces ahí está la importancia en un proceso de importación de conocer los Incoterms para entender qué viene en mi factura y desde qué momento yo tomo posesión de la misma.
Viene una lista de empaque, que en este caso la lista de empaque lo que hace es detallar las dimensiones, el peso, ¿no es cierto? Qué tipo de producto es, si es frágil, si no es frágil. Todo ese detalle viene en la lista de empaque. O sea, que en toda importación, estos dos principales documentos son muy importantes. Sí o sí van a estar porque me van a dar la información del valor de la mercancía con los gastos que se están cubriendo por el vendedor, más el detalle de lo que estoy transportando en cantidad, en unidad, en peso, dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos documentos también lo vamos a ver en otra sesión, mirando uno por uno para explicarlos a fondo. Y luego pueden venir, dependiendo si de donde yo estoy importando, mi país tiene un acuerdo comercial, entonces vendrá un certificado de origen. En el caso de Bolivia, nosotros no tenemos un acuerdo comercial con China. En el caso de Perú, creería que sí. Nuestros amigos peruanos nos los confirman y recuerdo haber visto un acuerdo. No he revisado los acuerdos comerciales de Perú, pero entiendo que sí tiene un acuerdo comercial. Entonces, si es que van a importar de China y quieren evitar el pago del arancel de importación en Perú, pues tendrá que venir su mercancía con un certificado de origen del acuerdo China-Perú. En el caso de Bolivia, nosotros no tenemos, y eso sí con toda certeza, no tenemos un acuerdo comercial con China, entonces no va a haber el certificado de origen. Luego está el seguro, la mercancía tiene que venir asegurada desde origen hasta destino, entonces tiene que venir una póliza cubriendo, dándome la cobertura por la importación que se está haciendo. Si es que esto va a atracar en algún puerto marítimo o algún puerto aéreo inclusive, cuáles fueron los gastos que se realizaron en ese puerto, los gastos portuarios. Seguro que viene documento de transporte, si viene marítimo va a generar un documento de transporte, si viene aéreo también, si viene terrestre, etcétera, va a generar documentos de transporte. Y por supuesto, dependiendo del tipo de producto, va a generar algunos certificados como por ejemplo certificados sanitarios o posiblemente certificados de inocuidad o por ahí certificados de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, todo está depende y de acuerdo a lo que establezca la normativa de cada país. En el caso nuestro, en el caso de Bolivia, nosotros tenemos contenida esa información en el arancel aduanero de importación Nandina. En la Nandina se indica no solo el arancel que voy a pagar por el producto que voy a importar de China o cualquier origen, sino también cuáles son las exigencias que tiene mi producto para poder importarse en Bolivia. Ahí puede ser, es el último punto, que esté sujeto a una certificación, que esté sujeto a un permiso de importación, que esté sujeto a una autorización previa o que por último esté prohibido de importar. Este último punto, en cuanto a certificaciones y autorizaciones previas, también lo vamos a ver en una charla muy particular para poder abarcar las diferentes normas que se han venido dando en Bolivia en cuanto a productos que están sujetos a autorizaciones, certificaciones o por último que están prohibidos de importar. ¿Ok? Los vamos a revisar en una sesión muy, muy particular. Entonces, volvemos nuevamente. Toda importación genera documentación. Y este es un pequeño detalle de la documentación que genera. Posteriormente, una vez que nosotros como importadores verificamos que está estos documentos, la sugerencia, como está aquí en el gráfico, como se puede observar en este gráfico, la sugerencia es que se contrate un agente despachante de aduana. ¿Por qué un agente? Porque esta persona, esta empresa, cuenta con todo el conocimiento para asesorarte, para que puedas hacer toda tu gestión de importación y revisar y verificar que tu documentación es correcta. Entonces, toda esta documentación va a pasar a manos del agente despachante de aduana. Entonces, él tendría que recibir, primero, copia o fotocopia simple de los documentos y cuando la mercancía ya esté en Bolivia,
él tiene que recibir la documentación en original. ¿Ok? Más adelante vamos a ver por qué. Pero por lo pronto, él recibe la documentación de la importación en original. ¿A qué me refiero? Lo que mencioné anteriormente. Factura comercial, lista de empaques, certificaciones, etcétera, etcétera. Él verifica el llenado correcto de los documentos, que estén bien elaborados, ¿no? Que no falte o que haya, en este caso, correlación entre la factura y la lista de empaque con el documento de transporte, que la información sea coherente. Luego, él se va a encargar de apoyar el ingreso de la mercancía al recinto aduanero. O sea, cuando llegue el camión con la mercancía, él va a recibirla ahí en aduana y va a gestionar para que entre la mercancía y se elabore por parte del recinto aduanero el parte de recepción. Él va a ingresar en el sistema de la aduana, va a registrar en el sistema de la aduana todos los productos que estás importando y va a hacer un cálculo de cuánto tienes que pagar de tributos. Él, una vez que tú aceptes la liquidación de tributos que él está haciendo, él procede a validar en el sistema informático de la aduana la declaración de importación. Una vez que se valida la declaración de importación y el cálculo de liquidación de tributos, en ese momento se genera para ti una obligación de pago de tributos. Entonces, lo que te queda es hacer el pago de los tributos para que pueda determinarse si va a haber una fiscalización de tu mercancía o va a haber una liberación inmediata para que la puedas retirar de almacén y llevarlo al almacén aduanero y lo llevas a tu propio almacén. Entonces, el agente hace todo este trabajo, te va a apoyar en esa parte. La aduana, una vez que el agente despachante ha validado, ¿ok?, la información que ingresó al sistema. ¿Qué significa validar? Significa de que la información es correcta y él da OK en el sistema. En ese momento la aduana te va a asignar un número de declaración de importación, ¿no es cierto? Cuando se te asigne ese número, el agente despachante de aduana te va a decir, señor importador, con este número de declaración de importación, váyase a la entidad financiera, en el caso de Bolivia es el Banco Unión, vaya al Banco Unión y pague los tributos que están en este documento que me detalla cuánto es lo que tengo que pagar. Una vez que se pagan los tributos en el Banco Nacional, vuelvo al sistema o a la página web de la aduana para que con este número de declaración de importación pueda verificar en el sistema cuál es el canal que me tocó, ¿ok? En el cual mi mercancía o mi importación cayó. Si el canal es verde, pues yo tengo la posibilidad de ir con mi agente despachante, va y solicita el levante de la mercancía sin necesidad de mayor verificación ni de documentación ni de la mercancía. ¿Ok? Levante de la mercancía si te toca canal verde. Si te toca canal amarillo, esto es aleatorio en teoría, la carpeta con todos los documentos va a ser solicitada. Entonces, el técnico de la agencia despachante va a tener que presentar la documentación y esa documentación va a ser verificada por un técnico de la aduana. Si el técnico de la aduana no tiene observaciones, le va a dar levante y tú podrás recoger tu mercancía de la aduana. Si tocara canal rojo, otra vez la carpeta, tu carpeta con tus documentos va a ser revisada por un técnico aduanero y también se va a hacer una fiscalización física de la mercancía. Se va a verificar la mercancía, que la misma corresponda con lo que dice la documentación. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay observaciones, pues se da levante y no hay ningún problema, puedes retirar tu mercancía. Pero vamos pensando un poco, ¿qué pasa si hay observaciones? Entonces, te va a pedir el técnico de aduana que presentes la documentación respaldatoria o la documentación adicional que sea necesaria para demostrar y poder subsanar la observación que te haga. ¿Qué te pueden observar? Te pueden observar que los valores no son los que comúnmente tiene como precio tu mercancía. Por ejemplo, tú declaras un celular iPhone
en $100 que lo has comprado, pues te va a saltar seguramente una observación, porque es difícil que un celular cueste $100, por más que tú lo compres en la misma China, ¿no? Un celular iPhone por lo menos te va a costar unos entre $400 y $500 mínimo. ¿No es cierto? Eso es lo lógico. Entonces, van a haber observaciones en algunos casos sobre el valor, pueden haber observaciones sobre cómo está declarado el seguro, pueden haber observaciones en cuanto a la documentación de transporte que quizás no se corresponda con la número de factura comercial. Siempre puede que salte algo, lo ideal es que no pase. Por ese motivo es que yo te mencionaba que, voy a volver unas láminas atrás, te mencionaba que aquí se haga una verificación de que la documentación es correcta, que la documentación guarda relación. ¿Para qué? Para no tener el problema posterior una vez que ya hayas pagado tus tributos y la mercancía, ¿no? Y que te toquen los canales, sea verde, sea rojo o sea amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que fue todo bien, se dio el levante de tu mercancía. Estos canales, tanto los canales rojo y amarillo, la aduana puede hacer, como mencioné anteriormente, una inspección documental y, en el caso de los rojos, te va a hacer una inspección física también de la mercancía, ¿no? En Perú es similar, es la misma situación, y voy a decir de que es casi igual. ¿Por qué motivo? Porque todas nuestras normativas aduaneras de importación y exportación están basadas en el convenio de Kioto de la Organización Mundial de Aduanas. Y todos nosotros, los países sudamericanos, estamos afiliados a la OMA, a la Organización Mundial de Aduanas. Entonces deberíamos manejar casi los mismos regímenes aduaneros de importación. Entonces, la aduana va a hacer esa inspección, va a elaborar y llenar un acta de inspección. Quiero decirte que tu mercancía, mientras esté en depósito aduanero, nadie puede tocarlo. Cuando se haga el examen físico, el despachante de aduana puede solicitar estar presente en el momento de la inspección física de las mercancías. ¿Ok? Si hubiera algún mal cálculo, se va a realizar una reliquidación por parte de la aduana y tendrás que pagar esa reliquidación si es que corresponde. Bien, eso en cuanto a los canales, es un trabajo que lo hace generalmente la agencia de despachante de aduana, ¿no es cierto? La aduana te emite, cuando hay levante, la entrega, la constancia de que te está entregando la mercancía y tú en 48 horas máximo puedes retirar tu mercancía de recinto aduanero. Entonces, esos son los pasos de una importación de despacho a consumo, que es lo más común, ¿ok? Cuando uno importa, se dice despacho a consumo porque vas a importar para consumirlo dentro de Bolivia, para poder venderlo, para poder utilizarlo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos lo que sucede. Llega la documentación, el agente despachante de aduana se encarga de ingresar en el sistema de la aduana, el agente hace el cálculo de tributos en base a lo declarado en la documentación, se genera la liquidación, se valida la declaración de importación, tú pagas los tributos y te asigna canal. Y depende del canal para que puedas retirar tu mercancía de la aduana nacional de Bolivia y el proceso terminaría ahí en cuanto a la importación. ¿No es cierto? Bien. ¿Cuáles son los principales regímenes aduaneros de importación? Hasta aquí te conté cómo sería la importación dentro de Bolivia. Pero nosotros, cuando hacemos una importación, tenemos diferentes regímenes aduaneros de importación. Generalmente el principal de todos es el de importación para el consumo. ¿Ok? Es la importación para el consumo donde tú importas, pagas los tributos y lo utilizas, el producto lo vendes en el mercado nacional. Pero las mercancías también pueden venir bajo algún otro motivo y va a tener seguramente algún uso distinto que el consumo dentro del país. Por ejemplo, tenemos la admisión temporal para reexportación de mercancías en el mismo estado. ¿Qué significa? Este régimen aduanero de importación yo lo utilicé cuando estaba en Nibol Bolivia. Como bien saben, Nibol es una empresa importadora de vehículos automóviles, representa la marca
Nissan representa a la marca John Deere en maquinaria agrícola y de construcción, representa los camiones Mack y los camiones UD, y en algún momento yo necesité sacar de zona franca ya un camión Mack para ponerlo en exposición en uno de los centros de exposición que tenía la empresa fuera de la aduana, fuera de zona franca. Entonces, ahí me funcionó muy bien este régimen de admisión temporal, me permitió dejar una boleta de garantía por los tributos que me correspondería pagar si es que importara para consumo ese camión. Dejé los tributos en garantía y me permitieron sacar el camión al centro de exposición. ¿Por qué? Porque antes yo tenía que ir con el cliente hasta la zona franca para que vea el camión. Hoy me traigo el camión al centro de exposición bajo este régimen donde quedan los tributos en garantía. Y luego de un periodo de tiempo vuelve a zona franca. Ahora, ¿ese camión lo puedo vender en el centro de exposición? Claro que sí, se puede. Lo único que va a pasar es que voy a tener que pasar del régimen de admisión temporal al régimen de importación para el consumo. Es simplemente un cambio de régimen, pago los tributos y el camión se puede retirar para el uso dentro del mercado boliviano. Hay distintos destinos aduaneros especiales o de excepción. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que son tránsito aduanero, tránsito internacional. Algunos destinos aduaneros especiales pueden ser algunas zonas como por ejemplo puertos secos, ¿no es cierto? Pueden ser algunos almacenes autorizados para poder recibir mercancía de importación, pero que no necesariamente para consumo, ¿no es cierto? Tenemos algunos regímenes aduaneros especiales como cuando, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo voy a viajar a Estados Unidos o voy a ir a la misma China y voy a traer, por decir, 3 computadoras iMac, cada una de $1.500, la suma de las 3 son $4.500. Entonces, esas 4 o esas 3 máquinas que estoy trayendo de China, que vienen conmigo, y yo las quiero usar dentro de Bolivia o vender lo que sea, pues si quisiera yo importarla para consumo, cuando lleguen las máquinas conmigo en el avión, voy a tener que acogerme a un régimen de viajero, en el cual esas máquinas las voy a declarar y van a ir a la aduana en aeropuerto. Y luego, al día siguiente, vuelvo con la documentación de compra de esas máquinas y me van a hacer el cálculo de tributos para que yo pueda retirar las máquinas de aduana. También hay la situación en la cual yo voy a traer una computadora, voy a traer, por dar un ejemplo, una tablet, un celular, que no supere la franquicia de $1.000. Entonces, con la factura en mano, yo puedo traerme esos productos y no necesariamente van a ir a aduana, porque estoy declarando cuánto valen en la declaración que lleno al momento de estar en el avión, declaración de aduana, ¿ok? Entonces, si me verificara mi maleta y encuentran estos equipos y me piden, pues yo presento los descargos, que son las facturas, y ahí se puede ver de que estoy dentro de franquicia, por ende, no se me va a retener el producto y yo puedo seguir hacia mi domicilio ya con mis productos. Pero siempre y cuando esté dentro de una franquicia de no más de $1.000, ¿no es cierto? Tenemos el caso de aquellos personas que están viviendo en otro país y vienen a Bolivia, han estado fuera más de 2 años, bueno, traen sus cosas que compraron en ese país de origen y eso se llama menaje doméstico. En el caso de vehículos de turismo también, cuando un vehículo argentino, brasilero, peruano entra a Bolivia, está entrando bajo el régimen vehículo de turismo. ¿Por qué? Porque va a salir nuevamente luego de un periodo de tiempo. Entonces, como pueden ver, el proceso de importación en Bolivia, no todo es importación para el consumo. Hay también regímenes para otros fines que son los que acabo de mencionar. ¿Ok? Hay regímenes para otros fines. Entonces, cuando yo voy a importar, ahí tengo que ver qué es lo que más me conviene. Posiblemente importar e ingresar mis productos a una zona franca. Ahí tengo un almacenaje que prácticamente es el periodo que yo quiera, va a estar ahí, porque para efectos tributarios, para efectos de la normativa boliviana, el hecho que una mercancía de importación ingrese a zona franca es que para efectos de tributo la mercancía no entró a Bolivia todavía.
Pero en el momento que salga el producto de zona franca al territorio aduanero boliviano, en ese momento va a tener que acogerse a un régimen para el consumo. ¿De acuerdo? Y de igual manera, ¿no? Tenemos situaciones como, por ejemplo, abandono de las mercancías. Tengo mercancías en depósito de aduana, ¿ya? Y no tengo forma de pagar los tributos. Puedo hacer un abandono expreso de la mercancía, dejar en manos de la aduana el producto, perder el producto, pero creo que me saldría más caro pagar los impuestos que recuperar el producto. Puede darse esa situación de hacer un abandono expreso de la mercancía. Como pueden ver, regímenes hay muchos, todo depende de la finalidad que yo persiga para el producto. Tenía algunos comentarios en cursos que he dado en el caso de las muestras, ¿no? Me decía una persona que trajo muestras, pero prácticamente eran, por decir, 100 poleras de muestra. Me estoy inventando, ¿de acuerdo? Pero 100 poleras de muestra. Bueno, eso no es muestra. Muestra es una polera. Y en la factura tiene que indicar, porque eso también tiene que venir con factura, por más que sea muestra, un valor simbólico de $1. Eso lo establece la normativa aduanera boliviana. ¿Para qué? Para evitar ser observado y los trasladen a lo que es el régimen de importación para consumo, donde los van a obligar a tributar. Entonces, toda esta información es valiosa e importante saber al momento de hacer la importación, y qué mejor, otra vez digo, que un agente despachante de aduana que los pueda asesorar en ese proceso de lo que ustedes quieren importar. Muy bien, estos son los diferentes regímenes, ¿ok? ¿Qué registros son necesarios para importar en Bolivia? Primero que nada, vamos a ponernos en el caso de empresas, ¿ya? Empresas que quieran importar. Lo primero, para poder ser y aquí dice requisitos para exportar e importar periódicamente. Lo voy a aclarar más adelante por qué periódicamente. Periódicamente significa que hoy hago un pedido y a la semana siguiente hago otro pedido y al mes siguiente otro pedido y otro pedido. ¿Por qué? Porque soy un importador que está demandando muchos productos. Entonces, ¿qué dice la normativa en Bolivia? Dice que primero que nada, si usted va a ser un importador regular, habitual, permanente, usted tiene que ser una empresa legalmente constituida. Para eso, ¿ya? Fundempresa, así se llama la encargada del registro de comercio en Bolivia. Está en cualquier ciudad de Bolivia Fundempresa. Las figuras societarias, que son las más comunes, son el de unipersonal, donde es un solo propietario, sociedad de responsabilidad limitada, donde aquí hay participantes por acciones, y la sociedad anónima, donde son muchos participantes, y esta figura de sociedad anónima ya es de mayor envergadura, ¿no es cierto? Luego tenemos estas otras figuras societarias, pero mayormente el universo de empresas en Bolivia se mueve entre estas tres: empresas unipersonales, sociedades de responsabilidad limitada o SRL, y las sociedades anónimas, las SA. Una vez que nosotros definimos la figura societaria, definimos qué tipo de empresa queremos ser, en Fundempresa también definimos el nombre que va a tener mi empresa. ¿Ok? Ahí se tramita un registro que se llama de homonimia, para que el nombre que yo elija otra empresa no lo tenga. Si yo propongo un nombre y ya otra empresa lo tiene, Fundempresa me va a rebotar el nombre que yo estoy proponiendo porque ya alguien me ganó, ¿no? Entonces tengo que hacer ese registro de homonimia para poder validar y que me den mi registro de comercio. Aquí también en Fundempresa no solo es crear la empresa, sino también definir el giro empresarial que va a tener mi empresa. Si voy a hacer, por ejemplo, una empresa que venda accesorios de computadora, tengo que tener como giro empresarial la venta, la compra-venta de accesorios de computadora, pero también la importación de insumos electrónicos. Tengo que registrar eso. No quiere decir que voy a ser importador y es un único registro general. No, tengo que tener claramente definido de qué rubro voy a ser un importador. Porque toda esa información va a ir posteriormente al Servicio de Impuestos Nacionales, e Impuestos Nacionales necesita ya tener claro qué tipo de giro empresarial es el que usted va a practicar o va a empezar a ejercer con su empresa, para que ellos le puedan decir cuáles son los tributos que usted tiene
que usted tiene que pagar. ¿Ok? Y por supuesto, bajo qué normativo usted se sujeta. Una vez que estamos registrados ante impuestos nacionales, ahí nos van a hacer dosificar facturas, seguramente factura de venta, ¿no? Porque voy a hacer un comercio. Ya vienen los registros de rigor que son ante la alcaldía, ¿ok? Dentro de cada ciudad donde nosotros radiquemos, ahí tramitamos la licencia de funcionamiento y en el caso que amerite, la evaluación de impacto ambiental. Estaría el registro a la caja de salud, ¿ok? Para nuestros empleados. Los aportes a la AFP también hay que registrarse y por supuesto ante el Ministerio de Trabajo hacer los registros de rigor para ser una empresa legalmente constituida y operable. ¿Ok? Con todo eso establecido, si es que yo quiero ser una empresa que importe periódicamente o regularmente, mi siguiente paso es el empadronarme ante la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Ok? Hoy por hoy, la aduana es una de las muy pocas en Bolivia que tiene un alto nivel de digitalización de trámites. ¿Ok? La aduana, en este caso, por ejemplo, todo proceso de importación y exportación ya no requiere que yo presente los documentos en original. Lo que hay que hacer es escanear los documentos e ingresarlos en el sistema de la aduana. ¿Ok? El declarante, en este caso, la agencia despachante de aduana o usted, si está haciendo la importación, tiene que custodiar la documentación en original. ¿Ok? Usted se queda con la documentación en original o el agente despachante de aduana. Los documentos se deben firmar con firma electrónica digital. Para ello, la aduana va a registrarlos, ¿ok? O les va a facilitar para que ustedes, importadores, tengan firma digital, que no es firma escaneada, sino es una técnica informática mediante la cual los documentos quedan con la firma, el registro de usted, ¿ok? Para que eso tenga validez legal. Tanto el despachante como el importador y exportador deben contar con firma digital. Lo firman el despachante de aduana y lo firma usted como importador. Mientras que los documentos originales seguirán llevando la firma quirografaria. O sea, la firma que usted hace la va a seguir llevando el documento original que es custodiado, van a quedar custodiados, en este caso, por el agente despachante. ¿De acuerdo? Entonces, hoy por hoy es digamos así, la entidad del Estado más moderna de Bolivia, porque casi todo lo tiene digital. Entonces, una vez que somos una empresa legalmente constituida, viene la parte del empadronamiento. Tengo que empadronarme. Entonces, al momento de empadronarme, yo tengo dos posibilidades. Una es el empadronarme como un importador regular. ¿Se acuerdan que hace rato mencioné en la necesidad de ser una empresa legalmente constituida si es que voy a ser un importador regular? Bien, una vez que constituyes tu empresa y haces los registros que mencionamos anteriormente, el siguiente paso es empadronarte ante la aduana. ¿Por qué? Porque tiene o quiere ser un importador regular. Y aquí dice que las personas jurídicas de carácter público o privado que realicen operaciones de importación y que además estén registradas ante el SIN, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, deben registrarse previamente en el nuevo padrón de importadores de la aduana a través de la modalidad presencial. ¿Ok? Ese es el caso de aquellos que son regulares. Pero, ¿qué sucede en el caso de aquellos importadores que no son importadores regulares, sino son importadores no habituales? ¿Ok? Aquel que viaja a un país y vuelve con producto, el caso que fue de la persona que fue a China y se trajo tres iMac, perdón, por $4.500, entonces ese viene a ser un importador no habitual, que también deberá registrarse ante la aduana, ¿ok? Esas son personas naturales que realicen operaciones de importación de manera ocasional o no habitual, deben registrarse ante la aduana mediante la modalidad no presencial. Esto se hace a través de internet, ¿ok? Entonces, tenemos ambos casos, aquellos que van a hacer operaciones regulares y aquellos que van a hacer operaciones no regulares o no habituales. ¿Cómo sería el registro de ambos, no es cierto? Primero que nada, para ser importador habitual, el registro se hace o se inicia mediante internet, donde en la página de Suma de la aduana. Yo voy a hacer aquí un pequeño cambio.
Me voy a venir acá. No sé si se aprecia mi pantalla. Si no es así, me escriben o me dicen. Esta es la página web de la Aduana Nacional de Bolivia, aduana.gov.bo. En esta página web es donde tenemos acceso a todo lo que es la normativa boliviana. Aquí miren ustedes, en esta opción de menú, está la normativa. Aquí, si entro a normativa vigente, voy a poder acceder a todo lo que es la Ley General de Aduanas, el reglamento de la Ley General de Aduanas. Estaría también algunas operaciones, qué pasa en el caso de abandono de hecho. Aquí puedo seguir mirando, adjudicación y subasta de mercancías, admisión temporal para reexportación en arrendamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy, muy bien organizada cada uno de estos temas, ¿ok? En esta pestaña de la normativa. En la parte de circulares, aquí donde dice vuelvo a normativas circulares, tenemos lo referido a diferentes normativas que van saliendo conforme desde la época de la Ley General de Aduana hasta ahora. Y aquí pueden ver decretos supremos que son lanzados por el gobierno que afectan al comercio exterior. Decreto supremo, por ejemplo, que incorpora el uso de medios electrónicos para la ejecución de procesos y contratación específica del decreto supremo tanto, tanto, tanto. Ya no lo voy a leer todo para no perder tiempo. Y también puedo hacer búsquedas acá. ¿Ok? Puedo hacer búsquedas por palabra, por tipo o por número de circular. Muy interesante para poder encontrar normativa. Adicionalmente a eso, acá también está el arancel aduanero de Bolivia. ¿Ok? El arancel 2017-18. Lamentablemente no está el 2020. ¿Ok? En su momento lo revisaremos, pero aquí no está el 2020. Y aquí hay algunas subpartidas del arancel aduanero que, por ejemplo, han tenido un tratamiento interesante para poder importar debido al COVID. ¿Qué significa? Que se han eliminado en muchos casos obligaciones de autorización previa, se han eliminado en muchos casos certificaciones, en otros el arancel se ha bajado a 0%, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es facilitar la importación de estos productos que ven acá, ¿ok? En Bolivia. Aquí, por ejemplo, el trigo duro, ¿ok? Está sujeto a una certificación que le emite el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, el SENASAC. Aquí está la normativa que lo regula, y el arancel de importación, en este caso es 0. ¿Desde cuándo? Desde el 17 de abril hasta el 16 de abril del 2022. ¿Me entienden? Entonces, aquí, por ejemplo, en la página de la aduana, tengo toda esta información. Ahora bien, eso en cuanto a la normativa. Lo que estamos viendo es, ¿cómo hago para registrarme como un importador? ¿Habitual o no habitual? Para eso dice la presentación que ustedes han estado viendo, vayas a servicios, dice. Y dentro de servicios se va a suma. Dentro de suma, acabo de entrar, ¿ya? Aquí me dice, vamos a cerrar esta ventana, registro de nuevos operadores. Aquí es donde yo tengo que entrar o ingresar para el registro como importador habitual. Y acá voy a ingresar para ser un importador no habitual. ¿Ok? El importador habitual entra acá y el no habitual acá. Para ello vuelvo a la presentación de PowerPoint. ¿Ok? Aquí dice el paso número 1. ¿Ok? Ingresar a la web de la aduana en suma del área de servicios, seleccionar la opción registro de nuevos operadores. Paso 3, en el numeral 1, importadores habituales, crear una cuenta de usuario en la opción registrar nuevo usuario. Entonces voy a tener que ingresar por acá y vamos a tener que registrar nuestra información como nuevo usuario. Como tipo de persona importadores, viene el paso 3, el paso 4, el paso 5. En la siguiente diapositiva está el paso 6, ingrese los datos solicitados en el formulario, llene un formulario. El interesado va a recibir por correo electrónico la confirmación de la recepción del formulario. El paso 9, la aduana revisa el formulario y el paso 10, concluida la verificación, tener su certificado de operador en comercio exterior. Y por supuesto, tener acceso al portal de gestión aduanera de la Aduana Nacional.
Entonces, este es un registro, una vez lo va a realizar usted, solamente una vez, y de ahí para adelante usted ya va a estar habilitado para hacer importaciones habituales como empresa, sea unipersonal, sea sociedad de responsabilidad limitada o sea sociedad anónima. Son certificados de inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales, su cédula de identidad nacional o extranjera emitida por la autoridad competente, que corresponda, por supuesto, al titular de la empresa, la matrícula de comercio, que la emite en este caso Fundaempresa, y el testimonio del poder del representante legal en caso de que sea una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. A excepción, dice, del certificado de inscripción al SIN, todos los documentos deben ser exhibidos en el original por el titular o representante legal en el momento de completar su registro en el caso de importador no habitual. Y es aquí donde entramos también acá, ingresa lo mismo, selección de registro nuevo operador en el numeral 2, importadores no habituales, introduzca el código de verificación que está acá en este lugar y luego ingrese. Luego es llenar también un formulario de registro de operador de comercio y por supuesto luego recibe usted a su correo electrónico la confirmación de su habilitación como importador no habitual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué requisitos se requieren para importador no habitual? Si usted es una persona natural, su carnet de identidad. Si usted es una persona jurídica, una persona natural con NIT, su certificado de inscripción al Padrón Biométrico de Impuestos Nacionales. Ahora, ¿por qué existe este registro de importador no habitual? El importador no habitual es aquella persona que viaja y trae mercancía para su, en teoría, para su uso. En la práctica, muchos viajan trayendo artículos para vender. Y obviamente se acogen muchas veces a la franquicia para no pagar tributos. Otros sí, tienen que pagar porque el volumen es grande, el valor es grande de todo lo que han traído en un viaje que han hecho. O puede ser el caso de una empresa, persona natural con NIT, que está haciendo una importación por una forma ocasional, por la sencilla razón que necesita eso que está importando para su propio uso. Por ejemplo, nosotros somos Adagro, en la empresa que yo trabajo, somos una empresa de producción agropecuaria. Nosotros producimos soya, producimos girasol, producimos trigo, producimos chía y producimos también maíz. Pero todo lo que son agroquímicos, insumos para el campo, los compramos en el mercado local. Puede darse el caso que en algún momento Adagro, la empresa donde estoy, importe insumos agropecuarios. Puede darse, claro que sí. Y yo puedo registrarme como importador no habitual como empresa y hacer esa importación porque lo voy a necesitar en mi campo agrícola, no va a ser para vender. Pero ¿cuál es la figura acá? Que si voy a ser no habitual, yo al momento de hacer un despacho, me registro y de ahí no necesito registrarme más, soy no habitual, pero no voy a poder importar sino hasta dentro de 90 días otra vez. Ese es un punto a tomar en cuenta. No voy a poder hacer, no es que hoy traje mercancía y la próxima semana viajo de nuevo a traer más mercancía. Como no habitual, no vas a poder hacerlo. Tienes que volverte un importador habitual si es que periódicamente quieres traer mercancía. ¿Ok? La opción a estos señores es el contrabando, ¿no? Es el contrabando y no es eso lo que queremos enseñar acá. Bien, entonces ese es el caso del importador no habitual. Vamos a un casito. Mi paquete comprado por internet fue retenido en aduana. ¿Qué hago? ¿Qué puede pasar en el caso de aquellos que compran por internet? Compran en AliExpress, en el caso de China, compran por eBay, en el caso de Estados Unidos, o Amazon, y su paquete llega a Bolivia, pero la aduana lo retiene. O sea, ustedes no viajaron y trajeron. Ustedes compraron por internet y el paquete les llegó y la aduana lo retuvo. Entonces, en ese caso no hay mucho drama. Esto generalmente o llega a la oficina de Ecobol, que es la empresa de correos de Bolivia, o llega al courier. ¿Ok?
Ahí lo único que tenemos que hacer es apersonarnos a Ecobol, al courier, y pedir el número de tracking del paquete que llegó. ¿Ok? Pagar el flete a la empresa, en este caso al courier o a Ecobol, y recoger la boleta del paquete que la aduana tiene. Aquí tenemos un paquete presentado por la aduana que fue retenido. Entonces, yo como propietario, con el número de tracking del paquete, me voy a la aduana y presento la boleta, ¿ok? Para recoger el paquete. ¿Qué me van a pedir? Fotocopia de mi carnet de identidad, el detalle de la compra, por eso dije siempre, tengo que tener una copia de la factura. Si lo pagué a través de PayPal, la cotización en la página web, todo que esté bien legible, donde se pueda leer el costo del producto y el envío del producto y posibles descuentos. Todo debe ser claro y totalmente verificable, ¿no? Registrarse como importador no habitual, límite de compras al año no más allá de $4,000, ¿no? Para ser no habitual. Una vez que tengo todo esto, presento esta documentación, un técnico de aduana, un vista de aduana, va a generar la declaración de importación y va a validar toda la información que yo le he dado y va a hacer un cálculo de tributos para que yo pueda ir a pagar al banco. Una vez que yo lo pague en el banco, entonces vuelvo a la aduana con la boleta de pago, firmo los documentos y me liberan mi paquete. Y me van a entregar una declaración de importación como esta, donde dice aquí, compra por internet. ¿Ok? Este es el caso de una importación que viene de Estados Unidos. Muy bien. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, encomedias postales, caja de cartón. Esto es un caso de compra por internet. Hay otros casos, señores, en los cuales ustedes pueden importar de China o de Estados Unidos y le piden, o en este caso en la misma página web, pueden elegir por qué courier va a llegar su producto. Si ustedes eligen de que la mercancía que han comprado en China o en Estados Unidos o donde sea, va a llegar por DHL, DHL va a recibir su paquete y posiblemente les va a cobrar estos montos por hacer el servicio de liberación ante la aduana. 300 bolivianos si el valor está declarado entre 0 y $1, ¿no? 370 si el valor está declarado entre 301 y 999. Y para envío de régimen formal, estos otros valores. Entonces, cada courier te va a cobrar en función a lo que tú estás trayendo o lo que estás importando. Mínima cuantía, ya estamos por concluir y vamos a entrar a una pequeña ronda de preguntas. Mínima cuantía, ¿cuándo se da? Lo que hace mínima cuantía es que tú puedas importar mercancías, bien sea bajo régimen de viajero o bien sea bajo otra modalidad, donde lo que estás importando no excede los $2,000. ¿Ok? No excede los $2,000, pero supera los 1,000, que es la franquicia. ¿Ok? Declaración de mínima cuantía significa de que yo no necesito un agente despachante de aduana para hacer la liberación de mi mercancía, de pagar los tributos. Entonces, yo lo puedo hacer. Cuando pase de $2,000 o cuando pase de $3,500 en el caso de Bolivia y Argentina, recién voy a tener que acudir a un agente despachante de aduana. ¿Qué documento se necesita para un despacho de importación de mínima cuantía? La factura comercial, la cédula de identidad, certificaciones que sean necesarias, parte de recepción y certificado de origen si hubiera necesidad porque viene de algún acuerdo comercial. ¿En qué me beneficia esto? Simplemente en el hecho de que no voy a necesitar pagar un agente despachante de aduana. Ahora, puedo acogerme a pagar para no pelarle y bueno, me lo hace el agente despachante de todo el proceso de importación. Mínima cuantía. Los impuestos, por supuesto, van a afectar en el precio final de tu producto. ¿Por qué? Porque el impuesto, en este caso, va a elevarte el costo del producto. ¿Qué impuestos se pagan en Bolivia? Está el arancel de importaciones, está el IVA, el impuesto al valor agregado, y hay dos tributos más que son el impuesto a los consumos específicos para algún tipo de producto y el impuesto a los especiales hidrocarburos. Entonces, esos impuestos se pagan al momento de importar en Bolivia. ¿Ok? Y con eso, listo, tú tienes tu mercancía, tu mercadería en almacén. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos querido mostrar en esta noche, darles una pequeña introducción a lo que es la gestión aduanera dentro de Bolivia, lo que implica importar en Bolivia, ¿no es cierto?
Y a partir de este momento quedamos abiertos, si quieren a través de micrófono abierto, de las preguntas que tengan sobre lo que hemos podido ver en este curso, o por lo menos en esta hora de sesión, sobre lo que son los despachos aduaneros de importación. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? ¿Nadie? Ah, perfecto. Bien, van a disculpar, lamentablemente mi Zoom se colgó, pero ya estamos de vuelta. Vamos a ir respondiendo de a poco las preguntas. George dice, ¿una importación de cosméticos menor a $1,000 requiere de algún certificado de salubridad? Mira, George, tenemos que revisar primeramente cuál sería el código arancelario que le corresponde a los cosméticos que tú quieres traer. Seguramente hay algún tipo de registro
que va a ser necesario, pero no te lo puedo decir en general, porque hay algunos productos que puede que tengan certificación y otros que no. Entonces necesitas tener claro qué estás trayendo. Voy a agarrar un ejemplo. Tú quieres traer, qué sé yo, Cutex, o quieres traer depilador de cejas, o quieres traer perfumes, o quieres traer desodorantes. Cada uno de ellos tiene un código arancelario. Y en función a ese código arancelario, se tiene que verificar en el arancel de importación cuál es el permiso, la certificación o la exigencia que necesita para poder importarse ese producto. ¿Ok? Si es menor a $1,000, quizás no vas a necesitar. ¿Por qué? Porque estás dentro de franquicia. ¿Ok? Mayor a ese monto, sí va a ser necesario. ¿Ok? Papas dice, el registro de importador en la página web de la aduana puede aclarar en qué caso es digital y en qué caso se debe hacer en persona. Bien, el no habitual es totalmente por internet. El habitual también lo empiezas por internet, pero una vez que te validen toda la información que tú declares por internet, va a llegar un momento que te llega a tu correo un número de validación, y para terminar el proceso como habitual tienes que apersonarte a la aduana con tus documentos en original, en este caso el representante legal de la empresa, para poder terminar el registro, y luego de eso ya estás habilitado como importador habitual. ¿Ok? ¿Cómo evitar robos y dónde se producen estos? Me pasó recientemente, Luis Tenorio. Bueno, dentro del recinto aduanero, una vez que tú tienes un parte de recepción, el parte de recepción dice que está entrando a la aduana. Lo que sucede ahí tiene que estar cubierto por el concesionario del depósito aduanero. En el caso de Santa Cruz, no, Santa Cruz es Albo, almacenera boliviana. Entonces yo les puedo reclamar a ellos por cualquier robo que haya podido haber. Puede que se haya dado el robo también en el camión. Entonces ahí es bueno verificar de que no haya pasado en el transporte. Entonces a quien le tengo que reclamar es al transportista. Para evitar esto, señores, lo recomendable es cubrirse con un seguro. ¿Ok? Tener un seguro para la mercancía. En caso de que pase esto, el seguro me devuelva cualquier robo, cualquier daño, cualquier figura que suceda. Luis Tenorio dice, ¿roban los agentes, los de la aduana o los del courier? Puede darse en cualquier momento, en cualquier lugar puede darse. No debería pasar ningún tipo de robo dentro de la aduana. No debería pasar. ¿Ok? Si sucede, como digo, tienes que verificar, en este caso, en qué momento se ha podido dar esa situación para poder reclamar al seguro. Si mi mercancía es de $10,000, más o menos, ¿cuánto pagaría en impuestos en total o adicional? Adalid, si tú importas, si tú haces una importación, más o menos, ponle en general, porque hay que saber, hay algunos productos que tienen aranceles diferentes. Entonces, si fuera un producto común, tiene un arancel del 10%. El IVA es 14.94%, que es casi 15%. Entonces, para hacer una matemática simple y hacerlo fácil, 10 más 15 van 25. Si tu producto no está sujeto al ICE, ya estamos hablando de un 25%. Pero hay otros gastos que hay que hacer, agente despachante de aduana, hay que hacer también almacén aduanero, y puede que suba un 3%, 4% más. Te podría decir que por un producto en común estarías pagando un 28%. Entonces, si son $10,000, 28% significa $2,800 en impuestos. ¿Ok? En impuestos y todo lo que significa liberar tu mercancía. Pero puede darse el caso que tú estés importando whisky. El whisky tiene un arancel del 40%. Y aparte del arancel del 40%, pagas el IVA, es 15%, te va a 55%. A eso pagas ICE, impuesto al consumo específico. Ahí está subiéndote otro montón, y tranquilamente podrías estar pagando entre 75 y 80% por importar whisky. Si son $10,000 en whisky, $8,000 más se te van a ir en pago de tributos. Por eso digo, todo está en función al tipo de producto que tú estás trayendo y el arancel que aplique para ese producto. Yo me podría evitar, si traigo whisky, por ejemplo, de pagar ese 80% y reducirlo en un 40%. O sea, no pago el arancel, siempre y cuando traiga ese whisky de algún país donde tenga acuerdo comercial, porque el acuerdo me va a liberar del pago del arancel. Pero tiene que venir con certificado de origen. ¿Ok?
¿Podría explicar cuáles son los costos aéreos? Es decir, comprar por internet, traer por avión, la línea aérea te entrega un documento donde colocan otros costos. ¿Podría explicar esta parte, por favor? Bueno, cuando tú compras por internet y si eso viene aéreo, pues va a venir con un flete. Ese flete te lo van a calcular en base al peso que tenga lo que estás trayendo, por decirte. Y todos los couriers trabajan así. Si tú traes un producto pequeño, pero pesado, te van a cobrar por el peso específico de tu carga. Pero si tú traes una caja grande y el producto es liviano, ya no te van a cobrar por el peso específico, te van a cobrar por el peso volumétrico. Es una fórmula que mide largo, ancho, alto, ¿ya? Y eso lo divide entre un factor y eso le da un volumen, un peso volumétrico. El que sea más alto, ese te van a cobrar. Y ellos te dicen cuánto te cobran por kilo, sea kilo específico o volumétrico. Entonces, eso te están cobrando. El flete es en base a tu peso específico o volumétrico por el costo del kilo que ellos cobran como empresa de transporte. A eso te van a recargar costo de combustible. Y ese es el precio final que tú pagas de flete, ¿ok? Cuando es aéreo. Entonces, esos otros costos pueden ser o manipuleo, o en este caso, lo que es la carga y descarga de tu mercancía, está el peso que te están cobrando y está el combustible que te están cargando, ¿no? Por el transporte. El seguro, más o menos, ¿cuánto sale? Pregunta Adrián. Bueno, el seguro es un factor que se calcula en base a tu precio de factura. Si tu factura en origen, por darte un ejemplo, reporta, tu factura en origen reporta $10,000. A esos $10,000 vas a tener que sumarle, si eso viene aéreo, por decirte otros $2,000, se fue a 12. Algunos otros costos que hubieron de transporte, de manipuleo de la carga, se fueron a 13. $13,000, tú tienes que asegurar tu carga no por 10, tienes que asegurar tu carga por $13,000. Entonces, a ese seguro de $13,000, tú negocias cuánto va a ser la prima. Generalmente la prima debería estar en el orden del 0,5%, que significa 13,000 por 0,5%. Eso te va a dar un valor y ese valor es el que tú vas a pagar por concepto de seguro. El 0,5% de 13,000. Puedes negociarlo para abajo, el 0,30%. Yo tenía tarifas del 0,19% como prima. Entonces, eso es lo que más o menos se paga de seguro si tú haces el cálculo. George, ¿cuáles son los Incoterms más usados por el empresario boliviano sabiendo que la mercancía pasa por aduana peruana y luego la boliviana? Bueno, en este caso, los Incoterms están en función a lo que o hasta dónde tú puedes tomar control de la mercancía. Si esto viene aéreo, pues a mí me conviene que me lo dejen en el aeropuerto y desde ahí ya tomar posesión, porque sé los fletes del aeropuerto hasta la aduana, sé lo que voy a pagar de aduana, etcétera, etcétera. Pero si a mí me cotiza el proveedor y me dice, no señor, yo solo le puedo vender en el aeropuerto de Shanghái, entonces para mí va a significar que me voy a tener que seguir cargo del flete aéreo, ver qué línea aérea me lo puede traer y los costos acá, ¿no es cierto? Entonces el Incoterm no está en cuáles usan los bolivianos o los peruanos, está en cuál es el que te conviene usar en función a lo que tú puedas controlar o manejar. ¿Qué te conviene más? ¿Recibo la mercancía aquí o la tomo la mercancía de allá? ¿Ok? ¿Dónde se puede informar sobre las agencias despachantes de aduana autorizadas y también el transporte internacional? Bien, Antonio, las agencias despachantes de aduana están afiliadas a las cámaras departamentales de agencias despachantes de aduana. Tú puedes buscarlos por internet, como puedes también en tu ciudad, si estás en Bolivia, llamar a tu cámara, en el caso de Santa Cruz, la Cámara Regional de Despachantes de Aduanas de Santa Cruz, buscas por internet y ahí está el teléfono, les hablas y ellos te pueden dar una lista de agencias despachantes de aduana. ¿Ok? Lo mismo en La Paz, lo mismo Cochabamba o el departamento que corresponda. ¿Ok? En el caso de tránsito, transporte internacional, las mismas agencias te pueden sugerir, hay una cámara de transporte pesado, ¿ok? Que tú puedes llamar para que te den una lista de empresas de transporte que pueden hacer tránsito internacional, ¿no? Albert Mamani dice, Airwell Bill, por su sigla, es el documento que acredita un contrato de transporte aéreo, podría aplicar los datos que consigna y costos que se transcriben. Es lo que mencioné anteriormente, Albert Mamani. Está referido ya a, primero, cuánto pesó tu paquete, tu mercancía, por el peso volumétrico o el peso específico que ellos te cobran. Ellos te pueden decir, bueno, a usted le cuesta $2 por kilo.
Y cuando te dicen por kilo, no es por kilo en peso específico. Puede ser el peso volumétrico porque tu paquete es grande. A eso te van a cobrar otras cargas que es el combustible, ¿ya? Y posiblemente te estén cobrando algún tipo de manipuleo, pero no es más la información que debería llevar en la guía aérea en relación a tu carga. Me refiero a los valores, ¿no? de tu mercancía. ¿Ok? ¿Cómo consigo proveedores fiables en China? Bueno, vamos a tener un curso especial para eso, de cómo encontrar proveedores en China. No se lo pierdan, vamos a tratar de que sea martes y jueves esta charla, se les va a pasar una programación, la invitación, y ahí los invito a que estén cuando veamos proveedores en China, para que ustedes puedan encontrar esa información. Muy bien, con esto damos por concluida la conferencia. Yo les doy muchísimas gracias por haber participado. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias a la CAMEX por la oportunidad de conversar sobre este tema tan apasionante. Y nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.